Hoy nos acompaña la experta en finanzas y autora de los libros Invierte con poco e Invierte en ti, Natalia de Santiago, que nos dará una charla muy interesante sobre cómo evitar los riesgos financieros. No se la pierdan. Adelante, Natalia. ¿Por qué lo llaman riesgo cuando quieren decir oportunidad? Bueno, si como yo sois gente normales, mortales comunes de todos los días, normalmente cuando oigáis la palabra riesgo financiero, lo que os pedirá el cuerpo es salir corriendo en la dirección opuesta. Nosotros lo que queremos es dejar nuestros ahorros tranquilos, que nadie nos moleste y, a ser posible, mantenerlos lo más seguro posible. Porque bastante tenemos con llegar a fin de mes, pagar las facturas, que cada vez son más caras, llenar el depósito con ese oro líquido que antes llamábamos gasolina, como para encima tener que andar preocupándonos de si los mercados suben, bajan, se comen nuestro dinero, no se lo comen o qué. Lo que pasa es que a veces, cuando creemos que estamos protegiendo nuestros ahorros y los dejamos en la cuenta del banco porque así no tenemos ningún susto, lo que estamos haciendo en realidad es dejarlos a la merced de un ente mucho más maquiavélico que esos riesgos financieros que estamos intentando evitar a toda costa. Esta seguro que os la sabéis, la inflación. Me explico. Seguro que habéis visto alguna vez esta curva que se suele llamar es una campana de Gauss, distribución normal, distribución de Gauss-Laplace, y es una distribución estadística que hoy nos resulta útil porque representa bastante bien los retornos, la rentabilidad de muchas de las inversiones que están al alcance de la gente normal, como por ejemplo las inversiones en bolsa. ¿Esto qué quiere decir? Que si esto representa las rentabilidades positivas y negativas de toda la gente que invierte en bolsa, significaría que estos de aquí ganan más que la media y estos de aquí pierden dinero, ¿o no? Porque nosotros lo que nos gustaría pensar es que si no invertimos, si dejamos el dinero seguro en la cuenta, lo que estamos haciendo es estar aquí tranquilamente con los del centro, ni gano ni pierdo y todos tan tranquilos. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque este centro de aquí no es el cero, esto no es ni gano ni pierdo, esto es la media de la rentabilidad media que obtiene la gente que invierte en bolsa. Es decir, esto es mayor que cero, porque lo normal, salvo sonadas excepciones, es que cuando uno invierte se gane, no se pierda. Entonces, el cero, donde creemos que estamos los que no invertimos, los que dejamos nuestros ahorros en la cuenta del banco para no arriesgar, en realidad no estamos aquí detrás, estamos en la mitad de los que pierden, no en la mitad de los que ganan. Y todavía peor, porque esto no está teniendo en cuenta ese coco del que ya os he hablado antes, la inflación. ¿Y qué es lo que hace la inflación? La inflación lo que hace es que todos perdamos en general. Si la inflación es positiva, con el mismo dinero cada vez puedes comprar menos cosas. Y para que os hagáis una idea, en los últimos 20 años en España, estos son datos reales, no me los he inventado yo para la presentación, la inflación acumulada ha sido del 54,4%. Esto significa que si tú en 2003 ahorraste 1.544 euros, eso equivale solo a 1.000 euros de hoy. Los 544 euros que te faltan se los ha comido la inflación, que son muchos euros. Y eso también significa que todo aquel que en este periodo de 20 años no haya conseguido sacarle una rentabilidad acumulada a sus ahorros del 54,4% está perdiendo dinero. Y nosotros, por supuesto, sin hacer nada, también ese 54,4%. O sea que esto, volviendo a nuestra curva, esto de la inflación lo que significa es que estar en positivo, estar en el cero y a partir del cero es más difícil, está más lejos, porque la inflación nos va tirando siempre es como una rentabilidad negativa. Lo que conseguimos con nuestras inversiones o depósitos o productos de ahorro es rentabilidad positiva y la inflación siempre nos va tirando hacia atrás. Para poner un ejemplo, supongamos que los bancos centrales consiguen lo que pretenden, que es mantener la inflación alrededor de un 2% anual. Y supongamos también que estos del centro lo que quieren hacer no es ni ganar ni perder, es solo mantener el poder adquisitivo de su dinero, o sea, cubrir la inflación, no quieren más. O sea, son inversores, pero tampoco son súper arriesgados, ellos quieren conseguir. Entonces, ellos, digamos que consiguen un 2%, pero luego les descuentas el 2% de la inflación y se quedan ahí en cero. Con lo cual, nosotros nos estaríamos quedando ahí, perdiendo un 2%, mientras que los conservadores reales, no nosotros, tienen un 0%. Pero es que esto solo es el primer año,
porque tanto la inflación como la rentabilidad se van acumulando o en nuestro favor o a nuestra contra. Con lo cual, el segundo año, los conservadores, los que están invirtiendo para cubrir la inflación, seguirán en cero, ni gano ni pierdo, pero nosotros ya hemos perdido un 4%, ya estamos más atrás en la curva, cada vez peor. Y así cada año estos se van quedando aquí porque van consiguiendo cubrir la inflación y nosotros cada vez más atrás. Cada vez estamos peor que más gente. Y pasados... cada vez más atrás. Y pasados 5 años, mientras estos habrían conseguido mantenerse, nosotros llevaríamos perdido ya un 9,4% de nuestros ahorros. Y cada año que pase, peor y peor y peor. Y además, esto que he dicho yo del 2% de inflación, ahora sabemos que es un ejercicio muy teórico y que está muy lejos de la realidad actual, en la que la inflación está muchísimo más alta. Y además, los inversores en bolsa tampoco sacan un 2% de media, muchos sacan mucho más. Pero utilizando datos reales, que al final es lo que nos da una idea más aproximada de esto cómo queda, este es el índice MSCI World, que es más o menos un índice que representa la media de las bolsas mundiales. Es como si fuera que han hecho las bolsas mundiales más o menos en los últimos 40 años. Este índice ha conseguido en los últimos 10 años una rentabilidad media anual cada año del 9,29%. Y la inflación acumulada en España en este mismo periodo, o sea, la real, que además no tiene, quiero decir, ahora la siguiente media va a ser peor porque estos últimos años han sido muy malos y hubo unos años de inflación muy baja, era del 2,1 anual más o menos. ¿Esto qué significa? Que aquel que hace 10 años pusiera 1.000 euros en un fondo que siguiera este índice, que estás invirtiendo en las bolsas de todo el mundo, como quien dice, hoy en día, habiendo descontado ya el efecto de la inflación, tendrían 1.311 euros, mientras que nosotros, los que no hemos hecho nada, los que somos tan conservadores, en lugar de 1.000 euros tendríamos 841. Es decir, unos han ganado 300 y pico y nosotros hemos perdido casi 200 euros sin hacer nada, sin movernos del sillón en lo que pensábamos que era una estrategia muy conservadora. Y además, haciendo esto, lo que hemos conseguido es que más o menos solo un 30% de los inversores han perdido más que nosotros. Un 70% han ganado más que nosotros sin hacer nada. Con lo cual estamos otra vez en ese lado de la curva, muy atrás de la curva. ¿Por qué? Porque el riesgo siempre lo vemos como algo malo, como algo negativo, algo de lo que hay que huir, pero realmente riesgo también es sinónimo de oportunidad y lo normal cuando uno invierte en general, salvo sonadas excepciones, es ganar dinero, no perderlo, sobre todo en un periodo, no en un día, en un momento puntual, sino en un periodo un poco más largo. Lo que pasa es que esto que os he contado de la curva tiene un poquito de trampa, porque esta campana de Gauss representa bastante bien los retornos del MSCI, pero no es exacto. Y lo que sí que pasa es que normalmente en la bolsa hay más gente que pierde muchísimo dinero y gente que gana muchísimo dinero. Es decir, hay más gente que se sale de la curva de lo que tendría que haber estadísticamente. Y claro, de este que pierde muchísimo dinero, ese no queremos ser nadie, eso es a lo que nos negamos toda la gente y por eso muchos de nosotros no invertimos. ¿Por qué? Porque pensamos que eso es lo que nos puede pasar precisamente, de repente perderlo todo, que por supuesto es un riesgo que hay que evitar a toda costa. Las buenas noticias es que no es tan difícil gestionar estos riesgos y gestionar el riesgo financiero y conocerlo para asegurarnos, desde luego, que no somos esos de allí y además que tenemos más probabilidad de caer en el lado bueno de la curva. O sea, los riesgos financieros no es cuestión de huir de ellos, es cuestión de conocerlos y no son tan difíciles porque principalmente tenemos que tener en cuenta 3 tipos de riesgos cuando hablamos de productos de ahorro o de inversión, que ahora vais a ver que son bastante fáciles. El riesgo de que tu inversión se vaya al garete, el riesgo de que los humores del mercado afecten a tu inversión y el riesgo de que tú seas tu peor enemigo, que ese ya lo veremos, pero también es muy común. Entonces, empecemos por el primero, el riesgo de que tu inversión se vaya al garete. Este es el riesgo más claro de todos, el más fácil de entender. Este es el riesgo de que te compres una casa en una zona que luego baje de precio, que tú pensaras que iba a subir de precio y no ocurra
Pues por la razón X, porque pensabas que iba a llegar el metro y no va a llegar y tú compraste en un momento malo, o el riesgo de que compres una acción y luego caiga y sea de las que no se recuperen, pues porque vaya peor que sus competidores, como por ejemplo pensar lo que le pasó a Nokia y a BlackBerry en un momento en los que se vendían muchísimos móviles y sin embargo a ellos no les ha ido bien. Entonces, este es un riesgo al que siempre que tú eliges una inversión concreta y haces pues, una casa, una acción, una empresa, siempre te estás exponiendo a este tipo de riesgo, porque unas tienen más riesgo que otras, pero nadie está exento, libre de pecado, como si dijéramos. Lo bueno de este tipo de riesgo es que es muy fácil de mitigar. ¿Por qué? Porque se reduce simple y llanamente diversificando o no poniéndolo todos los huevos en la misma cesta, que dirían las abuelas. Porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Nokia, si en lugar de hace 10 años haber comprado acciones de Nokia, hubiéramos invertido en un fondo especializado en telecomunicaciones que tuviera acciones de Nokia, de Apple, de Samsung, de Huawei, de tal, pues no solo no habríamos perdido tanto, sino que probablemente habríamos ganado. Entonces, al no poner todos los huevos en la misma cesta, las probabilidades de que todas tus inversiones vayan mal a la vez es mucho más baja. Esa es una forma fácil. Y luego, si queremos por lo que sea, tampoco está mal hacer una apuesta concreta, porque a nosotros nos parece que Apple es la mejor empresa del mundo o lo que sea, o comprar. Eso se puede hacer, no es problema, pero entonces lo que podemos hacer es invertir con cantidades más pequeñas, teniendo más dinero en el banco para que si esta no va bien, por lo menos tenemos otro colchón que nos mitiga el golpe. O sea, se trata de no meter todos tus ahorros en una sola apuesta, que no se trata que no se puedan hacer apuestas puntuales, pero entonces no con todos tus ahorros, sino con una proporción más pequeña de tus ahorros. O sea que con esto nos hemos quitado este riesgo de un plumazo, diversificando, invirtiendo en fondos de inversión que ya están diversificados o haciendo muchas inversiones diferentes. Lo que pasa es que se puede diversificar mejor o peor. Porque lo importante cuando uno diversifica es que las cestas en las que tú pones los huevos sean lo más distintas posibles, que se parezcan lo menos posibles, para que si una va mal haya muchas menos probabilidades de que las otras vayan mal al mismo tiempo. Esto es lo que los entendidos llaman correlación y lo que queremos es que nuestras cestas tengan poca correlación. Estos, por ejemplo, pues si hablamos de invertir en inmobiliaria, pues estarán menos correlacionadas una casa en el centro de Madrid para estudiantes y un piso en primera línea de playa que dos casas en el mismo barrio y en la misma calle, pues es más probable que si esa calle, por lo que sea, le hablen una discoteca tecno y bajan los precios, que te afecte la misma cosa a las dos casas en sitios distintos. Eso es una forma de ver cómo de correlacionadas están dos inversiones. Pero una vez que hemos diversificado, y sobre todo si hemos diversificado bien en cosas que tienen poca correlación, de este riesgo lo tenemos más o menos controlado. Y pasemos al siguiente tipo de riesgo. El riesgo de que los humores del mercado afecten de tu inversión. ¿Este qué riesgo es? Estos son riesgos que afectan a tu inversión aunque no estén directamente relacionados con tu inversión. Son cosas ajenas que tú te puedes haber estudiado fenomenal, el piso que te vas a comprar porque es que te encanta, porque tal, pero te llega la burbuja inmobiliaria y aunque tú hayas hecho una compra fantástica, la burbuja de repente afecta a los precios de todas las casas, independientemente de que la casa que tú hayas comprado sea efectivamente buena, ¿no? O riesgos, por ejemplo, pues eso, que tú quieras poner un piso en alquiler en Airbnb y si te abren una discoteca, eso es un riesgo de los que hemos visto antes, pero si viene una pandemia y durante un tiempo no lo puedes alquilar y sacarle la rentabilidad que tú esperabas, eso es un riesgo de mercado, un riesgo de que algo ajeno ha venido que tú no podías prever, bueno, lo puedes prever, pero a lo mejor no lo has previsto, o sobre lo que tú no tienes poder de decisión y afecta a tu inversión. Lo que pasa además es que estos riesgos no son diversificables porque a veces son tan globales como fue el caso de la pandemia que directamente afectan a todo. ¿En qué podías haber diversificado? A no ser que fueran mascarillas que no te hubiera afectado durante la pandemia. Pero a cambio, como no hay mal que en 100 años dure, este tipo de riesgos suelen ser coyunturales, porque dependen de la situación política, de la situación económica, de la evolución de un sector concreto por lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que se suelen pasar con el tiempo. Con lo cual, si uno se mete en una inversión que se vea bastante afectada por los riesgos de mercado, o sea, que sean volátiles, que suban mucho y bajen mucho según lo que pasa en el entorno, como puede ser la bolsa, por ejemplo, que sale una noticia y la bolsa sube, sale otra noticia y la bolsa baja, es un mercado volátil.
¿Cuál es el secreto para poder invertir en este tipo de mercados sin morir del susto? Pues invertir a largo plazo, que si volvemos al, aquí se ve muy bien. Esto es el MSCI World y se ve que hay infinitas subidas y bajadas, pero si vemos la tendencia a largo plazo, ahí vemos que se dejan de importar estas subidas y bajadas puntuales que en el corto plazo te pueden hacer comprar aquí y vender aquí y pegarte la tremenda, eso deja de importar y en el largo plazo lo que se queda es la tendencia subyacente creciente. Entonces, el secreto, cuando uno va a invertir en este tipo de mercados que sabemos que pueden subir y bajar, es decir, yo este dinero, ¿en cuánto tiempo no lo necesito? Pues hombre, lo voy a necesitar el año que viene. Vale, pues esta no es una inversión correcta porque es un mercado volátil y te puede pillar el año que viene bajo. Pero si yo este dinero no lo voy a necesitar en 10 años o 15, entonces sí me puedo meter en un mercado así y aprovechar que aunque sube y baje, yo tengo tiempo para esperarme y no vender nunca en la baja, en el momento más bajo. O sea que nos hemos quitado ya 2 riesgos con 2 estrategias bastante fácil, invertir a largo plazo si son mercados volátiles y diversificar si son inversiones que tengan un riesgo de quiebra. Y nos queda, volvamos para adelante un poquito, el tercer tipo de riesgo que normalmente no lo solemos tener en cuenta y sin embargo muchas veces ese es el más importante, que es el riesgo de que tú seas el peor enemigo de tus inversiones, porque de nada vale que tú hagas los deberes, te estudies fenomenal tu inversión, diversifiques, digas pues voy a ir a largo plazo, me meto en un mercado volátil porque yo quiero invertir a largo plazo y sacar rentabilidad, si luego va a pasar, va a llegar la primera de cambio, va a venir, esto fue la burbuja.com, viene la burbuja.com, te asustas y vendes ahí, porque no te consigues controlar. Ese es el otro problema que tenemos los inversores, que cuando intentamos decidir, o sea, nos salimos de la estrategia que habíamos pensado, que habíamos diseñado y de repente nos asustamos y decimos, ¡ay, la pandemia, baja la bolsa, ¿qué hago? ¿Vendo? Nos solemos equivocar. No nosotros, todos, porque de media, hasta los inversores profesionales, de media el inversor suele sacar entre un 1% y un 2% menos que la inversión en la que está invirtiendo. O sea, suele tener un rendimiento entre un 1 y un 2% peor que en lo que está invirtiendo. ¿Por qué? Porque cuando respondemos con nuestras emociones o intentamos pasarnos de listos diciendo ahora me adelanto, ahora sube, ahora baja, ahora entro, ahora salgo, normalmente lo normal es que nos equivoquemos. Entonces, por eso hay que adecuar muy bien el tipo de inversión que elijamos o el tipo de producto a nuestra personalidad, porque tiene que ir con nosotros y si nos vamos a meter en un mercado volátil tenemos que ser capaces de aguantar y si no, no es una inversión que nos convenga y deberíamos optar por otro tipo de producto y al contrario, hay gente que le va a la marcha y si le dices no, toma un depósito al 2% se deprime, entonces esa persona necesita una inversión un poco más animada y que le dé a él un poco más de vidilla. Pero sobre todo tenemos que conocernos y saber cuáles son nuestras debilidades y donde tenemos peligro de pifiarla o de tomar decisiones guiados por nuestras emociones que pueden hacer eso, que en lugar de aprovechar y coger toda esta curva ascendente, de repente venga una bajada, nos asustemos y vendamos y aquello ya no tenga remedio. Pero bueno, en conclusión, realmente los riesgos financieros no son el enemigo, de hecho pueden ser un aliado para ayudarnos a combatir el coco real de nuestros ahorros, que es la inflación, que ese no es un riesgo, nos va a afectar sí o sí. Entonces, para no acabar en el lado malo de la curva, que es lo que no queremos, nosotros queremos estar en el lado bueno de la curva, no nos podemos quedar de brazos cruzados mientras la inflación se va comiendo nuestros ahorros. Tenemos que aprender, donde hay riesgos, a ver oportunidades. Y espero que estos consejos os puedan ayudar.